no quiero pasar por alto este dato, lo voy a leer para que sea textual. En 1910, Russell dirigió una reunión en el Teatro Hipódromo de Nueva York. ¿Lo encontraste? Lo encontré, a la que asistieron miles de judíos. Tanto los judíos como los cristianos se sorprendieron por su enseñanza de que los judíos no deberían convertirse al cristianismo. Dato interesante, no deberían de convertirse al cristianismo. Russell creía que la tierra de Palestina pertenecía exclusivamente a la raza judía, que Dios ahora los estaba llamando de regreso a su tierra y que serían el centro del liderazgo terrenal. Noten esa parte, que serían el centro del liderazgo terrenal bajo el reino de Dios. Bajo el reino de Dios, Russell lo estaba diciendo. Al principio del ministerio de Russell, especuló que los judíos posiblemente acudirían en masa a Palestina. ¡Wow! ¡Interesante! Ya se estaba llevando a cabo. Claro, esto era así. Ya estaba en marcha todo eso. Claro, el proyecto político nacional, exactamente. Pero esto se vino dando el siglo pasado, 1910. Y formarían su propia nación para el año de 1910. Era la profecía que tenía Russell. Exacto. Esto antes de que estallara la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y antes de la declaración Balfour, ¿sí? ¿Ok? Ahora, poco antes de su muerte, Russell utilizó la prensa judía para enfatizar que 1914 marcaría de alguna manera, marcó proféticamente, porque hay que recordar que Russell muere el 31 de octubre de 1916, ¿sí? Entonces, poco antes de su muerte, de Russell utilizó la prensa judía para enfatizar que 1914 marcó proféticamente el tiempo en que las naciones gentiles ya no tenían autoridad. ¿Por qué? Bueno, dijo que todos los judíos, desde ese momento en adelante, fueron permitidos y guiados por Dios para reunirse en Palestina y reclamar valientemente la tierra para sí mismos. Audiencia y amigos que están ustedes aquí presentes, ¿qué carajos tenía que entonces, o función o objetivo tenía los estudiantes internacionales de la Biblia, o lo que Rutherford más tarde les llamaría testigos de Jehová? Y no se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias. Muy buenas noches, amigos del canal. Estamos nuevamente reunidos aquí. Tanto Ismael Osorio desde España, bienvenido. Jimmy Temático desde México, bienvenido también. Hola, ¿qué tal? Al canal. Y nuestra reunión, el aporte para este día es un tema que espero sea de su agrado e interés, y justamente relacionándolo con los asuntos de la Watchtower. Vamos a ir por partes y cucharadas con el tema del judaísmo, sionismo, su relación con la organización, y eso quizás nos pueda brindar algunas puzzles, algunas piezas que necesitamos para poder armar todo el panorama que necesitamos ver y ahondar más nuestra información, nuestro conocimiento respecto a qué clase de relación tiene esta organización, qué hay detrás de los nexos y la influencia del sionismo y Watchtower. Así que vamos a ir despacio, con paciencia, y empezamos. Ismael. Bueno, compañeros, estas semanas estuvimos dialogando acerca de la influencia del sionismo, ¿no? Y hay muchos términos que tienen que ver con eso que hemos estado comentando.
Yo por ahí ya había escuchado o había leído que cuando Charles Taze Russell fundó a los Testigos de Jehová, bueno, más bien a los estudiantes de la Biblia, porque así se les conocía, él era o promovía el sionismo. ¿Qué es el sionismo? Bueno, tiene que ver con restaurar a Israel, a un Estado, o sea, traer a todos los judíos según una profecía bíblica y, y tenerlos en un lugar que se llama, pues en un Estado de Israel. ¿Por qué Sión? Sionismo. Viene de una palabra que tiene que ver con una montaña que se llama Sión, desde donde desde donde se gobernaba, ¿no? En la montaña sagrada, Bueno, donde estaba la casa entonces, del rey. Charles Taze Russell, él estaba de acuerdo con el sionismo, ¿no? De hecho, él hizo libros, publicaciones acerca de cómo los israelitas que estaban esparcidos a través del mundo iban a volver y entonces se iba a formar un estado ahí y, y desde ese lugar se iba a reinar, ¿no? Bueno, hoy en día hay otras religiones, muchas religiones que también son sionistas, o sea, aún creen que Dios va a reinar mediante Israel, o sea, ya yendo un poquito más hacia el fondo, ¿no? Entonces, em, Charles Taze Russell dio varios discursos, fue invitado ahí donde en Estados Unidos por grupos prominentes de judíos y él pues promovía esa idea, ¿no? Pero ¿qué sucedió más adelante? Algo que muchos testigos de Jehová no saben o no toman en cuenta es que cuando murió Charles Taze Russell lo sucedió J.F. Rutherford, el siguiente presidente de la Sociedad Watchtower. Y Rutherford se hizo apóstata. Sí, señores testigos de Jehová, Rutherford se hizo apóstata y rechazó muchas ideas de Russell. Entre esas ideas que rechazó, aparentemente rechazó el sionismo. Y hasta la fecha se sigue aceptando la idea de Rutherford. Si usted le pregunta hoy en día a los testigos de Jehová si son sionistas, le van a decir que no. Si usted va a la página oficial y hace la pregunta, porque eso es el tema de esta reunión que tenemos, de este diálogo que tenemos, si son sionistas o no los testigos de Jehová, la respuesta oficial va a decir que no, porque ellos no se meten en política. Bueno, sin embargo, hay una idea que cambió Rutherford, que hoy se conoce como la sustitución. Supuestamente la Nueva Jerusalén está compuesta de ungidos, y los ungidos reconocidos son los que están allá en Estados Unidos, desde donde va a reinar sobre toda la tierra. O sea, en pocas palabras, se tiene la idea que Jesucristo va a venir por todas las religiones, va a traer el Armagedón con los ángeles y va a quedar un solo lugar desde donde se va a reinar sobre toda la tierra. O sea, ya se tiene esa idea, ¿no? De hecho, desde Warwick, me parece, ya hay un grupo de personas que están reinando sobre toda la tierra, pero sobre testigos de Jehová. Pero esa es la idea, de que solo queden testigos de Jehová, que supuestamente es la Nueva Jerusalén, que supuestamente es el nuevo Israel. O sea, sí notan, ¿no? Charles Taze Russell hablaba literalmente de sionismo, pero Rutherford lo cambió. Ya ven esos cambios, ¿no? De que es simbólico y se presta a muchas cosas, ¿no? Pero la idea es la misma. Entonces, la pregunta es, ¿son los testigos de Jehová sionistas, sí o no? La respuesta es que sí, aunque ellos digan que no. Bueno, este es mi pequeño aporte. Ya se irá desarrollando la plática y seguiremos aportando algunas cosas adicionales. De hecho, vamos a colocar en pantalla
una portada de la Atalaya de aquellas épocas, de los días de Russell, donde dice justamente la Atalaya o el Heraldo de Sion, ¿no? O sea, desde ya, en aquellas épocas, la organización o los estudiantes de la Biblia en los días de Russell se identificaban mucho con este término. Como ya lo mencionó Ismael, montaña sagrada, Sion, era la montaña donde estaba la casa del rey de Israel. Toda persona que profesa el sionismo, todo judío en este caso, o no necesariamente necesita hacerlo, que profesa o está pues defendiendo el sionismo, está esperando al Mesías. Son mesiánicos, están esperando que venga el Mesías que va a hacer todos los cambios y la liberación para Israel y bendecir a su pueblo y gobernar sobre ellos. De ahí que hay ese apego al tema de Sion. Pero, ¿qué podemos decir de la historia a través del sionismo y la relación con el judaísmo? Bueno, el judaísmo es más que una religión. Está entrelazado con su sistema social, político, religioso, su nacionalismo y porque es más que una raza incluso, porque hay pues judíos que practican el judaísmo, hay de todas las razas, más aún por el tema de la diáspora, que hizo de que todos estos judíos que salieron de Israel cuando al final de la guerra con los romanos pierden su territorio de manera definitiva, en el 70 era común, la diáspora fue total, ¿no? Se fueron a todas partes donde pudieron irse. Y después, con el paso del tiempo, los que ahora le llaman palestinos, ¿no?, ocuparon todo ese territorio. Los palestinos se dicen ser los primeros y auténticos moradores de esas tierras, puesto de que eran descendientes de los filisteos o los cananeos. Así que prácticamente ellos dicen, bueno, hemos retornado a nuestra tierra, que nos fue arrebatada por los judíos. A ver, dinos, Jimmy. Un dato interesante, por ejemplo, entender el término de sionismo hoy actualmente nos hace ver que existe una enorme diferencia de lo que es el concepto hoy día a lo que significaba en la antigüedad cuando se conformó el pueblo hebreo como una sociedad. Por ejemplo, hay una definición muy sencilla que dice que el sionismo es una ideología y un movimiento público nacionalista que propuso desde sus inicios el establecimiento de un Estado para el pueblo judío. Bien, si nos remontamos a lo que según considera la Biblia o expone la Biblia como un tema meramente histórico, hay que reconocer, por ejemplo, o entender, más bien dicho, el término correcto, entender que según la historia bíblica, quien dio origen al pueblo hebreo fue Abraham. Abraham, por ejemplo, tuvo como esposa a Sara, de Sara nace Isaac y de Isaac nace Jacob. Y de Jacob salen las 12 tribus que posteriormente fueron esclavizadas en Egipto, según la historia bíblica, que cruzaron el desierto durante 40 años y durante ese tiempo ellos vivían la esperanza de tener, digamos, un territorio en donde descansar. Vamos, ya no ser nómadas, sino establecerse en una zona. La promesa, según lo que relata la historia bíblica, era Canaán, ¿sí? De lo que posteriormente, con el paso del tiempo, llegó a ser Galilea, Samaria y Judea. Esas tres áreas
que actualmente si alguien pregunta dónde estaban, pues lo que actualmente se considera como Palestina, ¿sí? Toda esa zona era precisamente esas tres áreas, Galilea, Samaria y Judea. Entonces, ¿cuál es el punto aquí, Janet e Ismael? Bueno, un dato interesante. El pueblo hebreo, cuando se establece, en primer lugar, cuando crece en número, lo que tal vez ellos querían era una identidad, como una sociedad. Ellos tal vez no se imaginaron, por ejemplo, que llegarían a establecerse como un estado político. Un dato interesante. ¿Por qué? Porque ellos eran un pueblo, simplemente como una sociedad que querían que alguien los dirigiera. Entonces, según relata la Biblia, que el primer rey o primer gobernante o primer dirigente o primer líder fue Saúl, que en un momento dado llegó a establecerse esto como una monarquía. Cuando ellos pidieron un rey, se les concedió un rey. Entonces se establece una monarquía. ¿Qué hay de interesante en el tema de una monarquía? Una monarquía, lo que podemos entender hoy día o lo que podemos entender en las monarquías a través de la historia, es que podían tener relación política con otras naciones, ¿sí? Sin embargo, había algunas limitantes. ¿Por qué? Porque si bien lo que relata la historia bíblica es que el pueblo hebreo no tenía establecida, digamos, una hegemonía que los identificara también. ¿Qué se pudiera entender por la hegemonía? Pues prácticamente esta parte de identidad también nacional, pero militar también, adicional a ello la militar, en donde si venía, digamos, otro imperio, alguna otra monarquía, algún otro reino y los atacaba, ellos pudieran estar en la mejor disposición para poderlos enfrentar. Hay que reconocer un dato interesante. La Biblia nos habla acerca de batallas épicas que en muchas de las ocasiones quedan cortas en la realidad de sus descripciones, ¿sí? Por lo que muchos historiadores han tratado de entender si esto era realidad, ¿no? Por ejemplo, no vamos tan lejos como el tema de Jericó, cuando según la Biblia relata que, por ejemplo, dieron vueltas durante 7 días, al final de estos 7 días, por ejemplo, dan un grito de guerra, tocan las trompetas o los cuernos, perdón, y se derrumban las murallas de Jericó, creando un gran botín, ¿no? Prácticamente con este pueblo de Jericó. Realmente la historia secular, la historia seglar, indica que en un momento dado esto no fue más que un terremoto, según a los datos que da, digamos, la Biblia. Ocurrió 3 siglos antes el terremoto, lo que demuestra que el derrumbe o el derribo de las murallas de Jericó fue más que nada por un tema meramente natural, 3 siglos antes a lo que data la historia bíblica. Entonces, pudiera ser que estas batallas épicas hayan sido como un tema de plagio de los eventos naturales acontecidos anteriormente. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que realmente el pueblo de Israel no tenía bien establecida una cuadrilla militar capaz de poder enfrentar una situación de tal naturaleza al invadir digamos, a otros territorios, a otros imperios, a otros reinos. Sin embargo, algo increíble es que se asientan en Canaán, como ya comenté hace un momento, en esta zona de lo que era Galilea, Samaria y Judea, y entonces es ahí cuando se establece bien el sistema, digamos, político, se puede decir, de este pueblo hebreo, ¿sí? Ahora, si bien antes el término sionismo no era tan trascendental para los hebreos de la época bíblica o tal como lo relata la Biblia, simplemente por el hecho de lo que comentaba Ismael, un tema muy interesante de lo que tú también comentabas, se establecen, por ejemplo, el templo, quien lo llega a construir, inspirado por David, construido por mandos de Salomón. Salomón exactamente, y entonces se construye exactamente
en el monte Moria, un tema interesante, ¿no? Sin embargo, es ahí cuando nace, digamos, de alguna manera el Estado político de Israel, pero no lo veían tal vez tal cual, y ni siquiera el término sionismo estaba tan definido como lo hoy está, como un término que se da a finales del siglo XIX. No quiero acaparar esta información. Adelante, Janet. No, claro, poco a poco vamos a ir llegando ahí porque en realidad lo que queremos destacar es el hecho de que la historia de Israel, de los judíos como pueblo, ha sido una ruta escabrosa y en muchos casos historia bastante tenebrosa por las mismas guerras, los genocidios que se cometieron contra las poblaciones cananeas por orden de su Dios, ¿no? Les dice a ellos, mira, esta tierra es la que emana leche y miel, es tu tierra y esto es tuyo para ti. Pero no les explicó en un primer momento que tenían que enfrentarse a una gran cantidad de poblaciones que ya estaban establecidas, que al igual que ellos tenían un sistema religioso. eh, Cabe hacerles saber a los que nos ven, que ya que estamos fuera de esta organización, ya tenemos ahora más acceso a información, al igual que los israelitas eran politeístas, estos pueblos también lo eran, ¿no? Muchos de los dioses que se adoraban en Canaán, ya los israelitas también los adoraban. Por eso les costaba mucho soltarse del politeísmo. Vamos, Ismael, dinos. Sí, como conforme se va desarrollando la plática, pues nos vienen surgiendo ideas de lo que ya hemos investigado, ¿no? Y ahora se entiende por qué hay esa lucha entre palestinos e israelitas. Ahora se entiende. Eh, los palestinos ya eran habitantes de ahí, eran los antiguos cananeos, los originales cananeos, ¿no? Entonces, supuestamente Dios les había dado esa tierra a ellos. Y los israelitas reclaman lo mismo, ¿no? De que supuestamente Dios también les dio la tierra a ellos. Por eso hay esa lucha, esa pelea, ¿no? En la actualidad aún hay. Algo que mencionó Jimmy, y estoy muy de acuerdo, y lo que también acabas de mencionar, Janet, nosotros ya no estamos dentro de una corporación, no estamos comprometidos con ninguna religión o secta para seguir al pie de la letra sus dogmas. Entonces esto nos impulsa a investigar, a investigar, a investigar, y requiere de nosotros mucha humildad, reconocer que nos hemos equivocado. O sea, humildad y ser francos con nosotros mismos. Ok, me equivoqué, pero pues ahora es así, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo he comprobado, porque yo lo he investigado. Algo que dijo Jimmy fue que hay muchos relatos en la actualidad, relatos bíblicos, que si nos ponemos a pensar, fue la Iglesia Católica quien estableció el canon bíblico. O sea, la Iglesia Católica juntó varios libros y dijo, a ver, estos van a ser de la Biblia, estos no, estos sí, estos no. Entonces, ya desde tiempos anteriores, la Iglesia Católica se ha encargado de, de contarnos una historia. Entonces, como decía Jimmy, hay que tomar en cuenta que muchos de los relatos israelitas fueron plagios. Fueron plagios. O sea, me viene aquí a la mente una cosa así rápida, ¿no? Por ejemplo, cuando Caín mató a Abel, dice el relato que, que se fue lejos, ¿no? Y que llegó a un lugar donde ya había gente y que de ahí tomó a su esposa. O sea, si el relato bíblico dice que Adán y Eva tuvieron hijos, pues lo más lógico es que se llevaron a sus hermanas, ¿no? Pero dice que llegó a un sitio. Entonces ahí nos damos cuenta de cómo hay ciertos plagios, pero como estamos dentro de una organización, decimos no,
pues no es así, ¿no? A lo mejor Jehová va a arrojar luz y esto lo vamos a entender mejor. Entonces, esos relatos de cómo un pueblo llamado Israel, un pueblo escogido por Dios, supuestamente, un pueblo por el cual se va a reinar en toda la tierra, se fue pasando a través del tiempo. Y hay un grupo de personas que están promoviendo eso. De hecho, no sé si ustedes quieran hablar del que se está restableciendo ya el templo con sus sacrificios, se está restableciendo, se está esperando un Mesías, porque se tiene esa idea, ¿no? Esa idea que se le dijo a Abraham, por medio de tu Mm. descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. O sea, en pocas palabras, por medio de un lugar será gobernado todo el mundo, o sea, por medio de Sión, desde Sión. Esa es la idea. Hace un momento comentaba Janet, y voy a retomar esas palabras muy interesantes. Al pueblo hebreo se le dio la tierra de Canaán, una tierra rica en productos, y que cuando fueron a visitarla los espías, se dieron cuenta que realmente era así, según el relato bíblico, ¿verdad? Según el relato bíblico. Bien. ¿Qué indica todo esto? ¿Quién fue? Josué, ¿no? Josué y los dos espías, Los ¿estoy dos equivocado? espías. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? El celo por la tierra que se les había ofrecido, que habían recibido como una herencia por parte del Dios de ellos, del Dios hebreo, pues prácticamente su corazón demandaba de nueva cuenta a esa tierra después de la diáspora que se generó precisamente por el sitio que el Imperio Romano ocasionó en el año 70 de la era común, ¿sí? Se destruyó en ese tiempo al templo y entonces los judíos se dispersaron entre Asia, África y parte de Europa, ¿sí? Entonces hay que recordar que ya con el paso de los siglos, muchos siglos después llegaron a América, pero ese ya es otro tema, ¿sale? Entonces, aquí el tema interesante es de que en su corazón estaba el reclamar o demandar precisamente esa promesa que se le había hecho a sus antepasados, ¿sí? Sin embargo, hay que recordar que en el siglo VII de la era común, por ejemplo, ya una vez establecido en el siglo XIV, en el siglo IV, por ejemplo, el cristianismo, pero en vista de que en la anterior Palestina ya no había tantos judíos, pues habían dispersado prácticamente en todas estas zonas que ya comenté, pues los musulmanes, quienes eran descendientes precisamente de Ismael, ¿sí? Hay que recordar que Abraham tuvo como esposa Sara, ya comenté hace un momento, y a través de ella tuvo Isaac. Sin embargo, tuvo a la concubina que era Agar y a través de ella tuvo a Ismael. Los musulmanes, por ejemplo, decían que ellos tenían por derecho la bendición por primogenitura, que era a través de Ismael, y se considera también que entonces los musulmanes, según descendientes de Ismael, ellos reclamaban el derecho de esa tierra, ¿sí? De Palestina. Entonces, en el siglo VII, los musulmanes hacen ocupación precisamente de esa tierra que había quedado prácticamente, se puede decir que despejada por parte de los judíos, ¿sí? Ahora, hay que reconocer algo o hay que entender algo. Si bien antes comentaba acerca del pueblo hebreo, ¿sí? El término judío viene a ser como un calificativo por la tierra de Judá, ¿sí? De Judea, perdón. A los habitantes de Judea se les considera como judíos y llega a ser como el gentilicio normal, ahora ya no tanto como el pueblo hebreo, sino como el pueblo judío, ¿sí? Es cuando viene el cambio, ¿no? De un gentilicio que los identificaba
más que nada porque en la tierra de Judea se llevaron a cabo pues varios eventos, ¿no? Entonces, para la audiencia, el término pueblo hebreo, por ejemplo, también puede referirse correctamente, entendiéndolo en la historia de por qué se puede también denominar como el pueblo judío, ¿sí? O los judíos. Entonces, es el celo de que digamos, a los que no les correspondía la bendición por primogenitura, ahora poseían la tierra de Palestina, la tierra que por herencia habían ocupado ellos por muchos siglos. Y es ahí donde se viene desarrollando con el paso de los siglos esta situación del sionismo, ¿sí? Como este movimiento más que nada de nacionalización, de nacional, un proyecto para que de nuevo aquellos judíos que estaban regados, ya fuera en Europa, ya fuera en África, ya fuera en Asia y ya a última instancia ¿cómo se llama? En América, ahora pudieran retornar de nueva cuenta a la tierra que les competía, ¿sí? Y aquí entra la familia Rothschild, ¿sí? Que esta familia que era precisamente, era inglesa, ¿sí? También con ascendencia judía, multimillonarios, con una gran capacidad económica, comienzan a desarrollar de forma pujante la idea a través de Theodor Herzl, la idea de que los judíos pudieran poblar de nuevo a Palestina, que, como comenté hace un momento, tenía la ocupación musulmana. Musulmana o islámica, era un estado prácticamente islámico, ¿sí? Y desde el siglo VII se había construido la mezquita, que de alguna manera representaba la religión islámica, una religión que era como, válgase la expresión, como prima hermana del judaísmo, pero con otras creencias y tenía como deidad, como profeta a Mahoma o como deidad a Alá, ¿sí? Entonces, había una gran tarea que tenían que hacer los judíos en relación a ese término de ocupación. Y alguien me ayudará de ustedes, porque a través de esta acción pujante de los Rothschild, a través de Teodoro Herzl, fue traer a judíos de Rusia para que ocuparan precisamente territorio palestino, ¿sí? Hay que entender algo. La lucha o conflicto entre Israel y Palestina se debe más que nada al pueblo judío, de alguna manera, contra los intereses árabes, los intereses musulmanes o en contra de la religión islámica. Es esta pugna que se ha venido dando. Pero alguien me puede ayudar en esta parte sobre qué aconteció, qué sucedió cuando Rothschild, por ejemplo, le dice, hace esta acción pujante de traer digamos, a los judíos de Rusia hacia Palestina. Janet. Bueno, antes de contestarte esa pregunta y brindársela al público, sería bueno que todos entendiéramos por qué el antisemitismo. En realidad es un término muy esgrimido, pero ahora que lo pienso mejor, después de analizar muchas cosas, es una forma de victimizarse por parte de la comunidad judía. En primer lugar, el término judío, ellos lo reciben o se les denomina como judíos después de que Nabucodonosor les destruye el primer templo y se los lleva cautivos a Babilonia. Se les conoció como judíos durante y después del cautiverio, y con esa chapa se quedaron judíos, porque el último reducto que atacó Nabucodonosor fue Judea y el templo. Desde ese momento en adelante,
se les conoce como judíos. Ujú. Ahora, ¿por qué este pueblo durante muchos siglos, cuando cada uno de ustedes haga un análisis personal de la historia de los judíos y las guerras de los judíos, es un pueblo tan odiado por los demás pueblos, incluso antes de la diáspora y en medio de la diáspora, porque era un pueblo que lamentablemente su fanatismo, porque hay que decirlo así, su fanatismo les hacía pensar de que un ser divino les estaba entregando la tierra donde ellos pisaban. Eso era para ellos. Así que de la misma forma como habían raído a sangre y fuego y destrucción y saqueo todo lo que era, lo que es actualmente Palestina y lo cogieron para ellos, los demás pueblos de alrededor temían que ellos hicieran lo mismo. Sí, eran bastante violentos. Nosotros podemos ver en las escrituras, ¿no? En los libros de Deuteronomio, en los libros de los jueces, cómo estas pugnas y luchas por tierra prometida se dieron, como en el libro de Josué también está manifestado, cómo aplicaban ley de tierra negra, tierra quemada, no quedaba nadie, ni siquiera los recién nacidos se les respetaba la vida, nadie. Entonces, creo que esta mala fama que se habían hecho ellos mismos les, les va a costar, les va a pasar factura a futuro, cuando ellos, mediante la diáspora, ya en el 70 se fueron para acá, para allá, eran odiados justamente porque ellos tenían esa mala fama de no respetar la vida de nadie cuando ellos se le metían en su cabeza de que por mandato divino Dios les estaba entregando determinado lugar y que harían lo mismo con los demás pueblos vecinos. Es por eso que si hay de alguna forma un antisemitismo, no ha sido gratuito, nunca fue gratuito. Ellos a través de la historia y sus acciones se ganaron, eh, por decirlo así, el rechazo de la gente de las demás naciones e incluso recordemos que en el 70, mire, era tan importante para Roma someter a Jerusalén, a los judíos, que lo consideró una gran victoria. O sea, era en realidad un pueblo que daba mucho problema, porque constantemente estaban levantándose mesías por aquí, mesías por allá y alborotando al pueblo. Y eran cosa tremendamente complicada porque el judío mata o muere por su fe. Así hay que decirlo. Mire, la otra vez que estaba viendo un debate entre un judío y un musulmán de Palestina, me quedé helada porque el judío le decía al palestino, bueno, mira, nosotros tenemos derecho de defendernos. Si tú me tocas, tú me dañas, yo me tengo que defender. Y el musulmán palestino le decía lo mismo, nosotros también nos tenemos que defender. Entonces, ustedes vienen aquí, después de muchos siglos que estuvieron fuera, vienen acá, los asientan, los ayudan, en particular Inglaterra ayuda a formar los asentamientos judíos, los primeros, como mencionó Jimmy, desde Rusia, Polonia, trajeron a los rusos polacos, a los judíos rusos, judíos polacos, los trajeron a asentar ahí, ¿no? Los Rothschild se encargaron de hacer eso, ¿no? Y financiaron y prácticamente dejaron que la sopa comienza a calentar ahí entre la animadversión. Sabían de que se iban a dar, ellos mismos sabían que se iban a dar los conflictos. Y aún así lo provocaron y después
Después utilizaron toda una gran propaganda para decir, no, ese es el antisemitismo. No, que es el odio contra los judíos. O sea, le hacen ver a la gente de que es un pueblo indefenso, que es un pueblo que no le ha hecho nada a nadie. Pero estamos negándonos así abiertamente a no tomar en cuenta la historia, que todo tiene un precio, que todo tiene un costo. Y si ellos de alguna forma han sufrido persecución, no ha sido gratuito, para nada. Y ellos sabían que esta situación se iba a poner muy complicada, pero a ellos no les importó. No les importó que ya hayan estado los palestinos allí viviendo y que se consideran los primeros habitantes, antes que los mismos judíos. Porque esa tierra que emana leche y miel, primero le hicieron manar sangre, dolor y sufrimiento, ¿no? Durante el tiempo en que los adoradores de Yahvé llegaron y dijeron, bueno, Yahvé nos ha dado esta tierra, así que ustedes, ni siquiera váyanse, sino destruirlos por completo. Entonces, ellos muy bien, la gente que estaba buscando, y ahí empieza el sionismo, ¿no? Que estaba buscando poner en práctica los primeros asentamientos para que comiencen a crecer y desarrollarse y dar, financiar y todo lo demás, sabían que a futuro esto iba a terminar bastante mal. ¿De algo nos ibas a comentar, Ismael? Pues sí, antes de que se me vaya la idea, ¿no? Mientras te escuchaba, Janet. Y hay que recordar que nuestros canales están enfocados mucho a hablar acerca de la organización Testigos de Jehová, que la misma idea que portan los judíos de exterminar a todos los pueblos y solo quedar ellos, la tienen los testigos de Jehová. Si tú le preguntas a un testigo de Jehová, ¿quién los nombró a ustedes testigos de Jehová? Ellos citan de Isaías 43:10, donde dice, ustedes son mis testigos. O sea, dicen que a ellos, que a los testigos de Jehová es quien Jehová Dios directamente les dijo, ustedes. O sea, en pocas palabras, tú le preguntas a un testigo de Jehová, ¿quién es el pueblo de Dios hoy en día? No te van a decir que los israelitas o los judíos. Somos nosotros, dice. Es que se creen Nosotros judíos sustituimos espirituales, se creen judíos espirituales, a los judíos. judíos, Entonces, descendientes espirituales de esa Abraham. idea la tiene la organización Testigos de Jehová. Exterminar o que en algún momento Dios extermine a todos y solamente queden ellos. Ese era mi comentario que quería hacer en vista de... Buen punto, buen punto. Jimmy. Para finales todavía del siglo XIX, principios del siglo XX, quien tenía ocupación prácticamente de Palestina era el Imperio Otomano, que vino a ser derrocado precisamente durante la Primera Guerra Mundial. Cuando el Imperio Otomano, por ejemplo, es derrocado, quien asume el poder por repartición y fue inicialmente Inglaterra y se reparte el territorio de Palestina con Francia, ¿sí? Esto ocurrió entre 1915 y 1917, todavía en plena Primera Guerra Mundial. Para esto hay que recordar, como ya lo comentamos hace un momentito, por ejemplo, a través de este varón Rothschild, por ejemplo, con Theodor Herz, fue quien propuso la idea de que los judíos de Rusia pudieran viajar hacia Palestina, pero hay un dato muy interesante que lo platicábamos hace unos días, recuerdan, hace como una semana platicábamos sobre este tema. Los judíos, van dicho, el sentimiento sionista le importa poco la cantidad de vidas que se puedan perder con el afán
de tener su estado político, cosa que ya se llevó a cabo. Por eso es que llevó a cabo la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque fueron acciones pujantes con un costo de vida muy alto de judíos. Muchos judíos, millones de judíos perdieron la vida. Carne Millones de cañón. judíos. Claro, por supuesto. Entonces, en la declaración Balfour, también que viene por parte de Inglaterra, por ejemplo, esto ocurrió también entre los 1915 y 1917, cuando dijeron, sí, es necesario que los judíos tengan su propio territorio nacional, tengan su propia hegemonía, ¿sí? Sin embargo, esto no se vino a dar sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Hay que recordar un dato interesante y mucho se ha hablado o mucho se ha especulado, pero también historiadores han investigado el tema de que quien fue el chivo expiatorio para alcanzar el objetivo de que el pueblo judío tuviera a Palestina como posesión y como Estado político, se llevara a cabo este objetivo de Rothschild, fue Hitler, fue el chivo expiatorio. Entonces, en un momento dado hay que recordar, y muchos historiadores lo comentan, las investigaciones han ahondado de que Hitler tenía sangre judía. El abuelo de Hitler era judío, cosa que fue ocultado, por las grandes, por la grande élite, en las que también los Rothschild estuvieron involucrados en este tema. Por ejemplo, la asesoría financiera, el apoyo y asesoría financiera que tuvo Hitler, incluso que provenía de los Estados Unidos también. Entonces, tanto de Inglaterra como de Estados Unidos, esta potencia que más tarde sería la potencia como se le denomina también la potencia binaria, que de alguna manera, por ejemplo, ayudaron tanto en asesoría política como en asesoría financiera para que se llevara a cabo esta acción pujante de nueva cuenta. El costo fue muy alto. Millones de judíos murieron en la Segunda Guerra Mundial, en el denominado Holocausto, ¿sí? Sin embargo, se logró que en 1948 se le otorgara a Palestina la ocupación precisamente, a los judíos la ocupación de Palestina, ¿sí? Sin embargo, a partir desde 1915, 1917, 1938, 1945, 1948, los judíos llegaron a hacer una ocupación, por ejemplo, por eso es el conflicto Israel-Palestina, porque llegaron a ocupar, hoy actualmente casi se puede decir que el 80% Sí, lograron recuperar ese territorio. siguen replegando a los palestinos, Sí, los claro, siguen empujando. claro, por supuesto. Hoy Les han actualmente se puede decir que reducido. entre el 15 y el 20% de la Sí, población de Palestina es ocupación islámica y el resto ya es ocupación judía, ¿sí? O israelita, ¿sí? Entonces, salvo, qué es lo que dijo la ONU, la Organización de las Naciones Unidas en 1948? Se le otorgaría, por ejemplo, el territorio de nueva cuenta, digamos, de Palestina a los judíos, salvo la parte de Jerusalén, porque Jerusalén está prácticamente, se puede decir que regida, dirigida, gobernada de alguna manera por la ONU. ¿Por qué tema? Por un tema esencial. La parte que pelea, por ejemplo, digamos, el Israel, digamos, el actual Israel, es el tema del templo. templo. Lo que ahora sí conectamos con lo que empezó Ismael. El monte Sión, sí, que está frente al monte Moria, donde actualmente está una mezquita con ocupación del Estado Islámico. Sin embargo, también lo que decía Ismael hace un momento, que la idea del establecimiento del tercer templo, ¿sí? La reconstrucción del tercer templo, que está todavía en proyectos, es precisamente alrededor
de la mezquita palestina. Es un tema que realmente es muy delicado porque tienen que llegar a un acuerdo entre el Estado Islámico y entre el gobierno israelita para poder decir, vamos a construir básicamente alrededor de la mezquita lo que es el templo. Sin embargo, no hay que olvidar, el término sionismo se refiere más que nada a este tema de lo que decíamos, al concepto de un Estado nacional, político nacional, ¿sí? Que de alguna manera ya se logró en 1948. Sin embargo, prácticamente el pueblo judío requiere o exige básicamente de todo el territorio palestino. Y todavía hasta la fecha sigue habiendo este tipo de pugnas, ¿no? Porque hay que recordar que en los alrededores todavía de Palestina existen estados islámicos que pugnan precisamente con los intereses judíos, ¿verdad? Ahora, aquí entramos a un dato interesante. Si bien ya se llevó a cabo el proyecto nacional, por ejemplo, y político que exigían y demandaban, por ejemplo, los judíos, ya. Sin embargo, ahora, ¿cuál es la relación que existe, por ejemplo, entre el sionismo y los intereses que de alguna manera manifestaba digamos, la sociedad Watchtower en el siglo pasado? ¿Sí? Ahora, aquí hay un tema también muy interesante porque aquí entra en función William Conley, quien fue el primer presidente de la sociedad Watchtower. ¿Sí? William Conley era un gran benefactor para asociaciones religiosas y aquellas que estaban enfocadas, algo interesante, vamos, el sistema o creo de fe, ¿no? Por ejemplo, la unión de fe, perdón, la unión de fe que mucho lo ha criticado la Organización de los Testigos de Jehová, con respecto a que los testigos de Jehová son únicos, tienen la verdad, tienen la aprobación de Dios, es el Israel espiritual, son los únicos que tienen la bendición de Jehová, Que son sean los únicos que le neutrales, que darán son la tierra neutrales a la política. a la política y sin embargo la realidad al parecer no lo es así. Algo interesante a audiencia y amigos es que William Henry Conley, que fue el primer presidente de la sociedad Watchtower, mejor conocida como Zion's Watchtower Trust Society, interesante, ¿por qué llevaba el término Zion, como de Sion? Zion's Watchtower Trust Society, ¿sí? Es porque de alguna manera los intereses y los ideales digamos, tanto de William Conley como de Charles T. Russell eran básicamente hacia el sionismo. ¿Qué es lo que creía Russell en el siglo antepasado? Creía que los judíos no tenían que convertirse al cristianismo porque ellos ya tenían la bendición de Dios. Charles T. Russell creía que el pueblo judío tenía que recibir como herencia aquella tierra que había perdido por siglos después de la diáspora. Entonces, ¿qué indica esto? Que los judíos, para Russell, ellos tenían la aprobación de su Dios hebreo, del Dios de la Biblia, y entonces no había más. Había un tema un poco confuso, o diría, no un poco, muy confuso, porque si bien para Russell consideraba de que los judíos tenían ya la aprobación divina, y la pregunta es, ¿qué tenía de interesante o qué tenía que ver, más bien dicho, organización de los estudiantes internacionales de la Biblia que comandaba de alguna manera Russell? Un tema interesante. ¿Cuál era el punto ahí? Vamos, ¿por qué entonces si los judíos tenían la aprobación de Dios
y se les podía otorgar en un momento dado en el siglo antepasado, finales del siglo XIX, digamos, los judíos recibirían Palestina como herencia. Entonces eso indica de que el sionismo ya estaba, como vuelvo a repetir, estaba en acción pujante y consideraban de que esto era un hecho. Pero, ¿cuál era entonces la función de los estudiantes internacionales de la Biblia? ¿Era una verdad? ¿Era una mentira? O más bien dicho, ¿o era una falacia? ¿No? A lo que hoy actualmente son los testigos de Jehová. Entonces, algo que me llama mucho la atención es que William Conley, por ejemplo, este gran benefactor de asociaciones religiosas en aquel tiempo en Estados Unidos, tenía una relación con una mujer que habitaba en una de las residencias denominadas Betel en Jerusalén. Ah, un dato interesante. Lucy Dunn. Lucy Dunn era una mujer que vivía en Israel, en Jerusalén, perdón, en aquel tiempo. Estamos hablando de los años 1881. La idea de Betel nace precisamente de este concepto que traía William Conley y que le transmitió precisamente a Charles T. Russell. Entonces, los denominados Betel, que posteriormente se establecen en Brooklyn, por ejemplo, era un concepto que lo traía arrastrando precisamente William Conley. No fue por parte de la autoría de Russell, no fue por parte de la autoría de Rutherford, sino fue de William Conley. ¿Sí? Sin embargo, no recuerdo el año, ¿alguien de ustedes recuerda el año en que Russell, por ejemplo, también en el Teatro Hipódromo hace una conferencia a los judíos? ¿Recuerdan ustedes en qué año fue eso? ¿1907? ¿1910? ¿Recuerdan ustedes? En ese momento yo no me acuerdo, pero en caso de que tenga la información lo voy a pegar aquí en la pantalla. Ok, en ese tiempo, por ejemplo, Russell hizo varias conferencias única y exclusivamente a judíos, porque tenía ese concepto, ese antecedente, por ejemplo, desde el siglo antepasado, digamos siglo XIX, de que los judíos ya tenían garantizada la bendición porque recibirían, por ejemplo, a Palestina como su estado político, y en eso consistía el sionismo. Porque si volvemos a recordar cómo se conceptualiza el sionismo, voy a ver si aquí lo encuentro rápido, que cómo se conceptualiza el sionismo y se refiere, por ejemplo, ya lo perdí acá, pero se refiere al hecho de que es el proyecto, aquí está, dice que significa luchar por un Estado judío independiente, ¿sí? Y la palabra se deriva de Sion, el nombre de una colina de la ciudad de Jerusalén, pero significa luchar por un Estado judío independiente. Entonces, Russell creía muy firmemente de que los judíos, ya prácticamente para él era un hecho de que desde el siglo antepasado, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, los judíos tendrían ya como ya garantizado de nuevo la posesión de Palestina para conformar de nueva cuenta el Estado político, ¿sí? Aquello que habían perdido tras lo que había pasado, por ejemplo, cuando Nabucodonosor los llevó cautivos, ¿sí? A Babilonia, y que después, aunque se volvieron a restablecer, después de la diáspora del 70, ¿no? De la era común. Sin embargo, temas interesantes. Y también hay otro punto por ahí, la revista La Atalaya, también para los días de Russell, llevaba el término Sion o Science. Entonces, la pregunta entonces que cabe destacar ahorita es, la Organización de los Testigos de Jehová sigue, aunque ya no tiene el término Science o Sion, pero la pregunta es, ¿seguirá sirviendo para los intereses del sionismo?
porque eso quedó muy, muy claro. Su ideología, su postura, su acción también pujante, de cómo tener, por ejemplo, el nombre de la corporación o de la primera corporación como Science Watchtower, la revista, el hecho del punto de vista de Russell, de considerar que los judíos tenían el derecho de Palestina para conformarse como un estado político y que posteriormente entre 1907 y 1910 le diera, por ejemplo, mucha importancia al término del sionismo cuando decía o cuando llevó a cabo conferencias en el Teatro Hipódromo, porque ellos ya tenían garantizada la bendición del Dios hebreo. Interesante, ¿no? Pero seguirá sirviendo a la organización de los testigos de Jehová o la sociedad Watchtower actualmente a los intereses del sionismo. No sé qué piensan ustedes, amigos. A ver, ¿qué nos dirá Ismael? Bueno, hay que recordar que los testigos de Jehová, la corporación Westover, cuerpo gobernante, ha tenido una doble moral. Y esto es para la audiencia. ¿Cuántas veces no en las publicaciones se condenó a la ONU como la bestia salvaje? Pero ¿sabía usted, audiencia, que la organización o el cuerpo gobernante estuvo afiliado a la ONU? ¿Sabían la doble moral? Por un lado lo condena y ocultamente, fíjense, ocultándoselo a los testigos de Jehová de a pie, estaba sirviendo a los intereses de la ONU, estaba afiliada a la ONU. Entonces la pregunta es, ¿sigue sirviendo la organización de los testigos de Jehová a este movimiento sionista? ¿Siguen siendo sionistas? Bueno, esto es para la audiencia. Piense lo siguiente. El cuerpo gobernante ha acostumbrado a millones de personas, testigos de Jehová comunes, a que acepten las luces o las nuevas luces como verdad absoluta. Si en este momento el cuerpo gobernante dijera, ¿saben qué? Que la tierra es plana. Pues todos los testigos de Jehová de a pie dicen la tierra es plana. ¿Por qué? Porque lo dice el cuerpo gobernante. Y si el cuerpo gobernante, ahora que se reconstruye el tercer templo con sus sacrificios, con su Mesías, les dijera lo que hace un rato estaba comentando Jimmy, ¿no? Si el pueblo judío tenía la bendición de Jehová, ¿por qué no nos vamos con ellos? O sea, en pocas palabras, hay una doble moral ahí. Si el cuerpo gobernante le dice a millones de personas, testigos de Jehová comunes, ¿saben qué? Vamos a aceptar el templo de Jerusalén, el tercer templo, vamos a aceptar los sacrificios y vamos a aceptar a su Mesías. Ya los testigos de Jehová comunes están preparados para aceptarlo como una nueva luz. Tiempo al tiempo. En pocas palabras, entonces, la organización le va sembrando de a pocos estas ideas a los testigos de Jehová. Y como no investigan, no ponen a hilar los cabitos, ¿no? Es por eso que simplemente van a seguir obedeciendo y no se van a dar cuenta de los nexos políticos con el sistema de cosas de Satanás, según ellos, que tiene la Watchtower. Recordemos que la ONU, que es, por decirlo así, la resurrección de la gran bestia salvaje, ¿no? De la Sociedad de las Naciones, es fundada por Rothschild y los Rockefeller. Son los que se encargaron de darle, como quien dice, el check, el visto bueno, para que en 1978, como ya le explicó Jimmy, se aprobara el que los judíos ya tuvieran a este territorio, Palestina,
como ya una nación, ¿no? Una nación, un Estado de Israel, el Estado de Israel, independiente, con su bandera, con con su fuerza militar, su fuerza política, pero obviamente no iban a estar solos. Recordemos que están todavía aún toda la humanidad de aquel entonces con el sentimiento a flor de piel de lo que había pasado durante la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Así que, ¿quién no se iba a negar a darle un territorio a Israel? A un pueblo que había sido masacrado en los campos de concentración y que había sido diezmado a manos de Hitler. Pero todo esto estaba fraguado y preparado para que suceda eso. Es más, hay que citar también que en la carta manifestada a Theodor Herz con relación a qué es lo que era necesario para apretar el gatillo, apretar la tuerca, era que los antisemitas, por así decirlo, se envalentonaran más con los judíos, causándoles daño, pérdidas y muerte, para que de esa manera ellos pudieran con mayor fuerza exigirle a la humanidad mediante la ONU que les dieran ese territorio. Por justicia, por historia, que se le reconociera. Entonces aprovecharon esta circunstancia posguerra para que, llevado del sentimiento de las personas a nivel mundial, dijeron, bueno, sí, pues les corresponde, sí, pues no puede ser que ellos sigan vagando sin tierra, ¿no? Y siendo tirados de acá para allá, que sean odiados. No, todo fue un plan bien orquestado. Y para este motivo, no solamente los Rothschild fueron los Rothschild y todos los poderosos que son sus amigos, fraguaron este tema. También fueron los que financian las religiones como los Testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, la cienciología y muchas otras religiones mesiánicas. Siguen aún tras eso, porque la religión es un sistema de control de masas mental para seguir sembrando estas ideas y seguir difundiéndolas. Como es de darnos cuenta ahora que ellos, tras bastidores, van desarrollando actividades que les permiten llevar a cabo sus propósitos. No solamente en lo político, sino también en lo religioso. Esto lo mencionó el doctor Maxwell, Jordan Maxwell. Él tuvo un contacto con Testigos de Jehová y le mencionaron que el financiamiento que reciben esta organización es por parte de Rothschild, Rockefeller y JP Morgan. Entonces, y justamente Exacto. son estas personas las que están detrás de la ONU, las que están detrás del plan sionista. A ver, Jimmy. No quiero pasar por alto este dato, lo voy a leer para que sea textual. En 1910, Russell dirigió una reunión en el Teatro Hipódromo de Nueva York. Lo encontraste. Lo encontré, a la que asistieron miles de judíos. Tanto los judíos como los cristianos se sorprendieron por su enseñanza de que los judíos no deberían convertirse al cristianismo. Dato interesante, no deberían de convertirse al cristianismo. Russell creía que la tierra de Palestina pertenecía exclusivamente a la raza judía, que Dios ahora los estaba llamando de regreso a su tierra y que serían el centro del liderazgo terrenal. Noten esta parte, que serían el centro del liderazgo terrenal bajo el reino de Dios. Bajo el reino de Dios, Russell lo estaba diciendo. Al principio del ministerio de Russell, especuló que los judíos posiblemente acudirían en masa a Palestina. ¡Wow! ¡Qué interesante! Ya y se estaba llevando a cabo.
Claro, esto era Ya, sionismo. ya Esto estaba era en marcha todo eso, Claro, el proyecto del siglo pasado. político nacional, exactamente. Pero esto se vino dando el siglo pasado, 1910, y formaría su propia nación para el año de 1910. Era la Profeta. postulación que tenía Russell, exacto. Esto antes de que estallara la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y antes de la Declaración Balfour, ¿sí? ¿Ok? Ahora, poco antes de su muerte, Russell utilizó la prensa judía para enfatizar que 1914 marcó o marcaría de alguna manera, no, marcó proféticamente, porque hay que recordar que Russell muere el 31 de octubre de 1916, ¿sí? Entonces, poco antes de su muerte, de Russell utilizó la prensa judía para enfatizar que 1914 marcó proféticamente el tiempo en que las naciones gentiles ya no tenían autoridad. ¿Por qué? Bueno, dijo que todos los judíos desde ese momento en adelante fueron permitidos y guiados por Dios para reunirse en Palestina y reclamar valientemente la tierra para sí mismos. Audiencia y amigos que están ustedes aquí presentes, ¿qué carajos tenía que entonces, o función o objetivo tenía los estudiantes internacionales de la Biblia, o lo que Rutherford más tarde les llamaría testigos de Jehová? ¿Qué carajos ya tenían que hacer? Si realmente lo que estaba indicando aquí Russell era el objetivo básico, primordial, principal, central, el sionismo. Dato interesante. Perdón que te robe la palabra, Janet e Ismael, Dale. pero lo que decía Ismael hace rato, algo interesantísimo, a ver, y lo que tú decías, los que incluso a través de sus declaraciones, a través de sus postulaciones, a través del financiamiento, para que los judíos pudieran hacer ocupación en Palestina de nueva cuenta, como una forma vindicativa de lo que les había arrebatado en el tiempo pasado, ¿sí? En siglos pasados. Entonces ahora los Rothschild y los Rockefeller también hacen acción pujante para que la Sociedad de Naciones ahora se convierta en la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y que si bien algunos han dicho que son los dueños, yo diría que son parte integrante y de aquellas políticas que de alguna manera promueven la ideología del sionismo y que la promovieron y que lograron este objetivo. Sin embargo, para un servidor, por ejemplo, indica todo esto que la sociedad Watchtower tiene todavía un compromiso leal, real, con la ONU en vista del sionismo. ¿Por qué? Porque si bien entre 1991, lo que decía Ismael, a 2001, la sociedad Watchtower, por ejemplo, tuvo una relación muy íntima con la ONU, con la Organización de las Naciones Unidas. Hay una carta que me gustaría, Janet, ya que tú vas a editar este vídeo, se pueda plasmar esa carta donde se hace referencia al rompimiento de las relaciones, por ejemplo, entre la Watchtower y, y la ONU. Y la tengo aquí y me gustaría que la escuchen, por favor. La traducción le tengo que agradecer a un familiar que me ayudó a traducir correctamente la carta, ¿sí? ¿La puedo poner, me permiten? Sí, sí. Espero que se escuche. Naciones Unidas, a ¿Se quien le escucha? concierne. Recientemente, la sección de organismos no gubernamentales había estado recibiendo numerosas consultas sobre la asociación de la Watchtower, Bible and Tract Society of New York, con el Departamento de Información Pública, quien en este caso lo daremos a conocer como DPI. Esta organización solicitó asociarse con el DPI en 1991 y esta fue concedida hasta 1992. Al aceptar asociarse con el DPI, la organización, en este caso la Watchtower, acordó cumplir con los criterios de asociación, incluyendo el apoyo y respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el compromiso y los medios para llevar a cabo programas de información efectivos con sus integrantes y una audiencia más amplia sobre las actividades de la ONU. En octubre de 2001, la Watchtower Bible and Tract Society of New York solicitó la rescisión de su asociación con el DPI
A raíz de esta solicitud, el DPI tomó la decisión de desvincularse de Watchtower, Bible and Tract Society of New York, a partir del 9 de octubre de 2001. Apreciamos su interés en el trabajo de las Naciones Unidas. De ustedes, sinceramente, Paul Hofer, jefe de la sección de ONG, Departamento de Información Pública. El DPI es el Departamento de Información Pública que informa precisamente este rompimiento de relaciones entre la Watchtower y la ONU. Pero cabe aclarar que, tal como decía la traducción y que está en inglés y que se va a poner aquí en pantalla, esta es la traducción, vamos ya leída, traducida al español, en donde dice que la ONU había hecho un compromiso por respetar y de alguna manera llevar a cabo los ideales de la Organización de las Naciones Unidas. Y como bien lo decías, Janet, aquella organización que de alguna manera fue gestionada por los Rothschild y por los Rockefeller, aquellos que tenían la gran intención de esta postulación del sionismo, de nueva cuenta que los judíos ocuparan Palestina como ahora su estado político. ¡Wow! Interesante. Entonces, las manos en el guiso, las manos en el guiso, los dos. Exactamente. Entonces, la Watchtower funcionó y ha seguido funcionando para los intereses del sionismo. Que la audiencia nos indique, ¿no? Que nos diga en los comentarios si realmente esto es así, porque es un tema muy interesante, es un tema delicado, pero al final de cuentas es la realidad. ¿Sí pero o no? es la realidad. Ismael, dime, dinos. Sí, lo que yo quería comentar es que ¿por qué hubo ese rompimiento entre la ONU y la Watchtower? Simplemente porque salió a la luz. El periódico El Guardián, sacó a la luz esa relación y muchos testigos de Jehová se preguntaron, ¿no? ¿Por qué por un lado se le condenaba como la bestia salvaje y por otro lado estaban afiliados a la ONU? Hubo muchas preguntas, muchas cartas a la sucursal. Entonces, como salió a la luz, inmediatamente al ver que el testigo de Jehová común se había dado cuenta, pues rompieron y quisieron así tapar, como decimos en México, el sol con un dedo. O sea, en pocas palabras, el cuerpo gobernante, la corporación, le ha mentido a los testigos de Jehová. Los ha utilizado, les ha ocultado información. Y como vuelvo a repetir, ¿no? Como los tiene preparados a aceptar con los ojos cerrados las nuevas luces, estamos seguros de que sigue apoyando el sionismo. Hay alguien detrás de la corporación y todo va encaminado hacia eso. En un momento a otro, cuando ellos digan, ¿saben qué? Apoyamos el sionismo, pues los testigos de Jehová con los ojos cerrados van a decir, eso es lo que va a pasar. Entonces, que la audiencia juzgue cómo la organización nos ha mentido, cómo les está mintiendo, cómo les oculta información, que tarde o temprano sale a la luz. De hecho, el manejo de la información que está haciendo el esclavo ha cambiado mucho, ha variado bastante desde la década de los 80 y los 90, ¿se acuerdan? Cuando utilizaba los términos nuevo orden, nuevo mundo, sistema de cosas, ese término que antes utilizaba también en las atalayas, ¿no? Como corporativo, ¿cómo era? Watchtower, Babylon Track, The Science Watchtower, Babylon Track, ¿no? The Science Watchtower, Babylon Track. Eso es lo que entonces han ido variando, como quien dice, no dar tanta luz a este nexo, ¿no? Que hemos logrado fusionar, hemos logrado encontrar y encajarlo, ¿no? Porque es un tema difícil, porque lo primero que van a hacer muchos detractores va a decir, mira, antisemitas, hablar en contra de Israel. Sí, no. Dinos, Ismael. Sí, ahorita me vino a la mente lo que acabas de decir, Janet. Ustedes son más o menos de mi generación. ¿Se acuerdan que en los años 90 salieron 3 Despertar, o sea, a través de los años, que hablaban bien de la ONU? ¿De cuál? Si puedes,
de la ONU. Eran Sí, revistas sí. Despertar que hablaban muy bien de la ONU. Son tres Sí, sí, sí. revistas. Pues, si puedes, las puedes poner cuando edites esta Claro, conversación donde se habla de la ONU. Sí. de la ONU. Fíjate, Janet, De los que cuando nos cascos llegó azules, de la labor de los cascos azules, ¿no? Y ¿En saca qué año también hasta la fue? fotografía de Lady Di, ¿te acuerdas? son del ¿De 90, qué por ahí año? así, Año de los 90, 90. De los 90, Mm, finales de los 90. por ahí así. mm. Yo me acuerdo que cuando llegó a la congregación, fue como una bomba ahí en el Salón del Reino. Y teníamos miedo de que nos llamaran apóstatas, porque nos preguntábamos, ¿cómo es posible que aquí se está hablando bien de la ONU? Pero lo que no sabíamos nosotros es que la organización estaba obligada a hablar bien de la ONU por el compromiso que tenía y que los testigos de Jehová no sabíamos. Pero era un compromiso hablar bien y mostrarle a la ONU, mira, aquí la Atalaya está hablando bien de la agenda, ¿no? La agenda que seguimos con ustedes o del compromiso que tenemos, porque eso es lo que se les pedía a cambio. Entonces, Entonces, qué ganaba el Watchtower enlodando la imagen de la ONU relacionándole con el octavo rey? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se acuerdan del doble libro moral. El Apocalipsis? Cuando hicieron Ujú, eso. Apocalipsis. Sí. Es, Sí, dime. pues yo siento que es simplemente lo que les comentaba, no sé si les comenté a ustedes, esto era una falacia. Prácticamente era la falacia, es el teatro, es el show, es como la actriz y el buen actor disimulando algo simplemente para el buen despiste. Y lo vuelvo a repetir, el buen despiste. Porque al final de cuentas, la Watchtower ha funcionado para los intereses del sionismo desde el siglo antepasado, finales del siglo XIX, principios del siglo XX y finales del siglo XX, 1991, de nueva cuenta, se apega a los intereses de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Ahora, cabe aclarar algo a la estimada audiencia. Nosotros tres, estos tres servidores, por ejemplo, Janet, Ismael, un servidor, no estamos en contra de no somos antisemitas, no, no lo somos. No estamos en contra de la ONU, estamos en contra de la mentira, de la falacia que ha creado la Watchtower. Sí, porque cada quien tendrá sus propios ideales, pero hablemos claros desde un principio, ¿no? No somos antisemitas, no estamos en contra de la ONU, simplemente que estamos en contra de la hipocresía de la Watchtower. ¿Sí o no, amigos? Claro, y si Ese es el está punto. relacionándose con supuestos organismos o instituciones del mundo de Satanás, como ellos mismos refieren, entonces, entonces como que eso huele mal y hay que investigar, ¿sí o no? A ver, Claro, y exactamente. Ismael, Sí, ahorita me vino a la mente este hombre que es el abogado del diablo, se me fue el nombre, que lo están Mm, utilizando para defender a la organización y ya lo sacaron en una publicación ahí que no sacan a otros ungidos. Yo pensé que era un testigo de Jehová, pero no, es un abogado del mundo. Y aquí la pregunta es para la audiencia, para el testigo de Jehová común. ¿Qué no Jehová puede proteger a su pueblo? ¿Para qué recurren al mundo? ¿Para qué le piden al mundo de Satanás que los proteja? O sea, es una doble moral, ¿no? Que claro. vean realmente lo que está haciendo esta organización. y ojo que al ver que la Watchtower junto con otras religiones tienen nexos con el sionismo las ha parido, son financiados por los poderosos de pasadita, también tienen una gran culpa de derramamiento de sangre. Mira lo que está pasando en Palestina hace décadas. Ujú. Cuando mi madre estaba viva me decía, Janet, ¿por qué en esos lugares donde pisó y caminó mi Señor, porque ella sí decía, era una católica ferviente, ¿por qué hay tanta guerra? ¿Por qué hay tanta desgracia? ¿Por qué la gente se está matando en Tierra Santa? Era una pregunta recurrente de mi mamá. ¿Cuánto me gustaría que esté viva para poder explicarle el por qué? ¿Mm? Claro, Mira que todo esto, claro. todo esto puede ser muy crudo, pueden prejuzgarnos muy mal, pero ¿qué importa, sí o no?
Es mejor saber la verdad y exponerla para dejar de Claro. ser títeres del sistema. Mira, ¿recuerdan ustedes del video, cómo se llama? Ese video de la escuela de Galat, ¿cómo se llamaba? Em, La sociedad del no, nuevo el mundo otro, de la de escuela de Galat. 1954. La de ¿Cuál era? 1954. No, la más moderna. Eh, No, y no estas recuerdo. buenas nuevas hasta la parte más distante de la Tierra, o den testimonio hasta Mm, la parte más distante de la Tierra. ¿Se acuerdan? ujú, Ya. mm, Y mencionaba, recuerdo que para cuando fundaron la escuela de Galat, justo, fue en el año 1942, en la época más cruda de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y en un discurso, ¿no? Qué cazuela, qué casualidad, Nathan Nord ujú, dijo de que se venía un tiempo de paz y de que en ese tiempo iban a aprovechar para mandar misioneros a todas partes del mundo. Y esa es la razón por la cual se fundó la escuela de Galat. ujú. ¿Algo sabía Nathan Nord? ¿Le habrán informado? Ahora que vemos que todo es una falacia, todo es una patraña, que ellos, que Watchtower, al igual como con otras organizaciones religiosas forjadas desde el sionismo, estaban enteradas de los planes, de lo que se iba a venir. Ujú. Un dato de lo que tú comentabas, Janet, perdón, te interrumpo. Ajá. Para 1914, perdón, entre 1914 y a 1918, el tiempo que duró la Primera Guerra Mundial, hubo 23 millones de muertes. ¿Sí? Vamos, todo lo que hizo la acción pujante del sionismo, 23 millones de muertes. Au. Para la Segunda Guerra Mundial, sí, que culmina en 1945, se calculan 70 millones de muertes. ¿Cuántos judíos también hubo de muertos incluidos tanto en la cantidad que mencioné de la Primera Guerra y de la Segunda Guerra Mundial? Vamos, se perdieron muchísimas vidas con este objetivo, ¿no? Del sionismo. Pero, pero ahora ¿sabía Nathan Schnorr, por ejemplo, cuarto presidente? Era el cuarto presidente, hay que recordar que el primero fue William Conley, el segundo Russell, el tercero fue Rutherford. Rutherford, y el cuarto fue Nathan Schnorr, ¿sí? Entonces, o Nathan North. Sin embargo, ¿sabía él? Sí, claro. ¿Por qué Volvemos no? a repetir. Claro, Piensa porque mal y servían a los acertarás. intereses, exacto, y porque servían a los intereses del sionismo, de alguna manera. 1942, todavía no se postulaba, no se daba a conocer que Palestina le sería asignado a los judíos. Todavía no, hasta 6 años después, 6 años. 1948. Entonces, todavía no daba el término de la Segunda Guerra Mundial, que fue en 1945. Entonces, entre 1942 a 1948, 6 años, y era un proyecto que únicamente había comunicado entre los puntos importantes, ¿sí? Y que, como bien dices, organizaciones religiosas, entre ellos los Testigos de Jehová, auspiciados financieramente, incluso por estas familias multimillonarias que sirven con los intereses del sionismo. Sí. Y es más, también Ah, recordemos que habíamos quedado en anexarlo con la masonería. Acá hay un detalle interesante, se dice de que cuando se vota en favor de darle un Estado a Israel, fue por 33 votos a favor. ah, La marquita. interesante. Claro, tienen que aparecer con su marca, tienen su sello. Claro, 33, grado 33. claro, Entonces, claro, pues. sí, ahí está metido todo, ahí está metido todo. Ah, ojo, por si acaso, cuando hablamos de masonería no queremos caer en la forma despectiva como quisiera hacerlo ver el catolicismo, porque acá hay una pugna. Más adelante podríamos tratar de ese tema, ¿no? Entre masones y el Sacro Imperio Católico. Sí, porque hay una pugna. Cuando ellos establecen un nuevo orden,
a partir de lo que define Constantino como la religión del Estado, ¿no? Como la única religión del Estado y todo lo demás para mantener un orden social, porque ya todo era un desmadre ya. Ya ese imperio romano se estaba fragmentando. Así que tuvieron que tomar medidas para poder salvar el momento. Bueno, los masones, y por qué no decirlo, los judíos sionistas también quieren su nuevo orden mundial. Quieren su nuevo orden mundial ya. Entonces es por eso que están haciendo todo esto. Claro. Ellos ven porque ellos creen de que se va a venir su Mesías, ¿no? Que están preparándolo todo para su llegada, ¿no? Y creo que ya hay un tema del templo, que están reconstruyendo el tercer templo, ¿no? Se lo están tomando en serio, que ya están preparando a sacerdotes y tienen todos los utensilios del templo para hacer el servicio sagrado cuando aparezca el Mesías. Pero igual los palestinos dicen que no se van a dejar, dice que no van a permitir que sean desalojados con su mezquita. Que si se van a agarrar a madrazos más de lo que ya se han agarrado, va a darse. Ellos no vienen con ambigüedades, ellos dicen sí, nos vamos a matar y nos matamos. Imagínate. Entonces, todas estas religiones que han recibido respaldo por parte del sionismo y apoyan su modo de ver las cosas, ya pues están con las manos bien manchadas de sangre, ¿eh? Muy, muy manchadas. Todas estas guerras que se han llevado a cabo por tanto tiempo, es muy triste, yo en particular, darme cuenta que estuve dentro de una organización que es culpable de derramamiento de sangre. Bueno, así yo lo siento. Dime, Jim. Yo creo que esta información ayuda mucho a fortalecer esos puntos, digamos, del pensamiento crítico, del cual ahora apelamos los que fuimos en un tiempo o formamos parte de la comunidad de testigos de Jehová, los ahora ex testigos de Jehová, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a fortalecer muchos esos puntos del pensamiento crítico, ¿no? Para los que somos de esta comunidad de ex testigos, los que apoyan incluso al activismo versus testigos de Jehová versus Watchtower. Sin embargo, lo he recalcado ya de un tiempo a la fecha. ¿Para quién sirve esto? Gracias a un comentario que una vez me hizo Amalia, esta chica argentina, que en alguna ocasión me dijo: Jimmy, yo creo que el activismo debe estar enfocado más que nada a ser preventivo para aquella parte de la sociedad que no ha ingresado todavía, que no está afectada con todo este tema de la Watchtower, de los testigos de Jehová. Entonces, va a servir mucho esta información que hemos preparado en esta ocasión como forma preventiva para la sociedad en general, para los que logren escuchar este activismo. Que si bien yo esperando que cada día más personas que no forman parte que no han sido afectados dentro de la comunidad de testigos de Jehová, hoy día escuchen esto y mantengan una alerta en su mente, ¿no? De qué es lo que no deben de hacer, ¿no? Pero también sirve para la comunidad de testigos de Jehová, porque para eso está enfocando, para que ellos despierten, para que ellos activen su pensamiento crítico, para que tomen una decisión con respecto a lo que están haciendo. ¿Y por qué digo esto, Janet? Por lo que tú comentabas hace un momento. Que no sabíamos que servíamos a una corporación. En su momento llegamos a tocar casas, nos desvivíamos por ir a predicar, por ir a hacer revisitas, por alcanzar estudios, por llevar a las personas al salón del reino, porque le estábamos dando elementos de recurso humano a la organización y de alguna manera esta organización en apoyo a los intereses que ya hemos comentado ahorita, al sionismo. Entonces, ¿qué es lo que realmente estamos haciendo con esta gran labor? Pues despertando el pensamiento crítico de las personas, que activen su pensamiento, de aquellas personas que están todavía al interior de la organización de los testigos, para que puedan tomar una decisión, pero bien informada.
bien informada. Yo creo que a todos nos costó en su momento, nos costó demasiado, demasiado tomar una decisión porque el activismo pugna, cuando estamos muy fuertemente adoctrinados, pugna con ese adoctrinamiento, pugna muy fuerte. Pero cuando logramos despertar, activar esta parte del pensamiento crítico, vamos, porque nosotros lloramos en su momento por el engaño y sabemos que muchas personas van a llorar, pero con el tiempo se van a sentir liberadas, liberadas de la esclavitud a la cual los han sometido o lo ha sometido la sociedad Watchtower, ¿sí? Entonces, lo que queremos en un momento dado es que las personas sean analíticas, que sean sinceras, que sean honestas con esta información, que lo analicen a la luz de la información que tienen, pero que al final de cuentas activen su pensamiento crítico. Y yo siento que el invitarles a las personas a que nos dejen sus comentarios acerca de qué es lo que piensan, ¿sí? Es posible que dejemos por ahí algunos enlaces, por ejemplo, de información que hemos, digamos, Oh, donde nos hemos sí, es muy documentado, importante para que la gente se compartir eso. remita, para que la gente diga o no crea que nosotros lo inventamos, nos lo sacamos de la manga, ¿no? Que analice el tema de la historia, ¿sí? Que analice el tema de la historia y creo que será muy importante. Pues aparecerá en la caja de descripciones algunas ligas para que la gente se remite y pueda investigar un poquito más a profundidad. Para muchas personas es un tema trillado, pero para otras es un tema nuevo, que les va a doler, sí, pero que al final de cuentas va a ser de gran provecho y de gran beneficio para activar su pensamiento crítico. Ese Ese es discurso mi de Russell, comentario. no te olvides mandármelo. El Sí, tengo discurso la de Russell, liga. porfis. Sí, para Sí, ponerlo se en los la voy a pantalla y también mandarlo por Facebook, compartirlo por Facebook y sí, con esa liga también colocarlo en YouTube. en caja de descripciones se va a poner ahí para que la gente pueda remitirse. Exacto. Ismael, palabras finales sobre qué es lo que pueden esperar los testigos de Jehová ahora que saben de estos nexos, qué es lo que deberían de pensar o replantearse. Entonces ya en esta parte final, de la parte final, de la parte final, de los De los últimos últimos días, días. ¿Eh? entonces, palabras para cerrar este espacio, querido amigo Ismael. Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado. Es un honor para mí hacer equipo con ustedes. Ya desde unos meses atrás, va a ser más de un año creo, hemos estado considerando temas bastante importantes. Este es un tema que espero que no nos lo censuren en YouTube, porque estamos hablando no solamente contra una corporación, sino contra un sistema que está detrás. Y estamos exponiendo la realidad. Este tema va a llegar a personas que no son testigos de Jehová, que no están adoctrinados, pero para que sepan realmente en lo que se van a meter o en lo que se pueden meter, ¿no? Si les tocan la puerta, si les quieren hacer un estudio, ya sea un familiar o a usted mismo, que sepa que esta corporación sirve a intereses sionistas, que tiene una doble moral, que por un lado enseña una cosa y después dice, no, nosotros no hemos dicho eso, pero hay pruebas que que lo comprueban, ¿no? En sus mismas publicaciones hay pruebas y si no las hay, salen las cosas a la luz. O sea, para mí fue un honor estar con ustedes. Fue un tema bastante bonito, bastante informativo y no solo le doy las gracias a ustedes, sino también a la audiencia, que tomen en cuenta y que lo que hemos comentado, que lo investiguen. Eso es todo. Jimmy, Pues igual que, así como copiando a Ismael, no, pues igual lo que dijo Ismael, no, no, no. En realidad, la idea es, como comentaba hace un momento, que la gente, las personas que no forman o nunca han formado parte de la organización de los testigos de Jehová, puedan analizar esto como un tema o una información preventiva, ¿sí? Al final de cuentas, los que somos parte de esta comunidad de ex testigos de Jehová, muchos consideramos de que la religión también es un sistema de dominación, de control. Entonces, cada quien está en la libertad de creer lo que quiera creer, ¿no? En lo personal, muy en lo personal, no creo en ninguna religión,
vivo un ateísmo, no creo en Dios. Sin embargo, es una invitación cordial y muy respetuosa lo que estamos haciendo de analizar, de que usted, estimada audiencia, analice. Y creo que todo está documentado en la información que acabamos de exponer, un tema muy interesante, también de nueva cuenta, como lo dice Ismael. Es un enorme y gran placer poder compartir con ustedes este tipo de aportaciones muy interesantes. Marcan mucho la intelectualidad de cada uno de nosotros, con la idea siempre de explorar algo nuevo, de no quedarnos limitados, sino que ir más allá de lo que simplemente hemos escuchado, sino también investigar, leer. Y es una invitación para todos. Eso sería de momento, Janet e Ismael. Muy bien, Gracias. amigos. Entonces, aquí estos tres humildes activistas estamos haciendo este análisis, este trabajo, con todo cariño, con todas las ganas de que ustedes puedan beneficiarse y podemos llegar a unas conclusiones con relación al tema. ¿La Watchtower es neutral en los asuntos políticos? No, Mm. para nada. ¿Watchtower sirve a los intereses del sionismo? Sí. ¿Watchtower practica la unión de fes? Sí. Sí, La metida de pique y claro. patas, ¿no? Sí, claro. ¿Watchtower sirve a los intereses de la ONU? Sí, Claro. claro, por supuesto. Y lo más escalofriante, ¿Watchtower tiene culpa por derramamiento de sangre? Mucha, demasiada, Muchísima. demasiada. Dejamos entonces, amigos, testigos de Jehová, que puedan vernos, opimos, sobre todo los que aún no han tomado aún la decisión de dejar esta organización por alguna razón, que esto también les sirva para evaluar hasta cuánto tiempo más seguirán como opimos. ¿Vale la pena seguir estirando más el chicle? ¿Hasta cuándo tu capacidad emocional, tu capacidad moral te permitirá estar dentro de esta organización? Bueno, no sé, eso queda en ti, pero ya estamos nosotros mostrando evidencia de que, pues, urge, como dicen las escrituras, como dicen ellas, según ellas, sálganse de ella, pueblo mío, sálganse, sálganse. Bueno, amigos, muy buenas noches, gracias por la atención, apreciada, y estaremos viéndonos en otra próxima ocasión con más información e investigación. Excelente noche, descansen. Que Descansen estén bien. ustedes Hasta luego, también, Ismael. chicos. Hasta luego, Janet. Chao, chao Luego, Jimmy, chao Ismael. descansen, abrazos. Gracias. Gracias, igualmente. Hasta pronto. Y no se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias.